disculpen la tardanza, pero se quedó ahí trabado el Teams y no quería entrar. Muy bien, solo quiero confirmar si me están escuchando y viendo, compañeros. Sí, Yo sí, sí lo veo. Sí se oye. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues hoy es la última clase antes del examen. De hecho, la evaluación correspondía a hoy, pero ya les había comentado que lo íbamos a dejar para el día siguiente, bueno, para el jueves. Yo sé que a lo mejor tienen otra evaluación mañana, mucho más complicada que constitucional. Bueno, sí no sé cuál vayan a tener, pero les voy a dejar abierta la evaluación para todo el día, para que en la hora que ustedes quieran hacerla, la puedan realizar. Va a consistir de 20 preguntas, 20 o 18, no me acuerdo cómo los dejé al final por la cuestión de que encaje perfectamente en los 13 puntos que debe ser para esta primera evaluación. Entonces van a ser entre 18 y 20, pero de ahí no pasa. Viene una pregunta de rescate que puede ser, si la tienen bien, está bien, y si no, pues no pasa nada, no les va a afectar. Vienen sobre los temas que estuvimos viendo, que va a ser del 1 al número 5 de los 13 temas que corresponden a la materia. En esta ocasión fue primero los principios fundamentales o conceptos más bien fundamentales de derecho constitucional. Luego vimos las constituciones de México. Luego por ahí nos brincamos para que quedara bien entendido primero lo que es el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, y que pudieran trabajar con su iniciativa y todos la entregaran en tiempo y forma, como así fue el día de hoy, que todos absolutamente ya la entregaron sin ningún problema y muy bien hecha. Luego, ese era el tema número 5 y me regresé después al tema número 2. Hoy vamos a ver los temas 3 y 4 que tienen que ver con la cuestión, bueno, que habíamos dejado a medias 1, el del poder constituyente, y lo que son reforma, mutación, suspensión y supresión de la Constitución, y finalmente, perdón, el procedimiento también de reformas en México, y finalmente la división de poderes. Ahorita vamos a ver 3 temas. De aquí a las 10 de la noche, o si terminamos antes, pues antes concluiríamos, pero son 3 temas los que nos falta, y con eso ya se va a dar por visto todo el material. Ya ustedes los tienen desde el fin de semana, tienen todo el material ahí en la plataforma. Tanto subí las grabaciones de las clases pasadas como subí todo el material. Incluso lo que vamos a ver hoy ya lo tienen ustedes en la plataforma, para que sepan que lo pueden estar, que bueno, ya lo tuvieron para consultarlo desde antes. Entonces voy a iniciar compartiendo mi pantalla para poner la presentación. Vamos a ver, ya se me desapareció aquí ahí está. Creo que ya deben de tener puesta la pantalla. Déjenme cercioro si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Muy bien. Vamos a ver cuántos hay ahorita para ver si descargo de una vez la lista. Déjenme ver cuántos hay ustedes. Son 11 apenas. Apenas 11. Entonces me voy a esperar tantito y ahorita descargo la lista cuando vea que están más. Ya para que esa lista sea la de asistencia definitiva. Muy bien. Vamos a ver dónde nos quedamos la semana pasada. Vimos lo que son los poderes constituidos, la noción de poder constituyente. Me pongo la presentación en grande. Ahí deben de estar viendo la presentación de PowerPoint. Vamos aquí para ver la camarita. Muy bien.
Entonces, si alguien no está viendo la presentación, me comenta para revisar por qué no nos están viendo, pero la deben de estar viendo todos ahí. Muy bien, entonces nos quedamos, los poderes constituidos, dijimos que son los poderes que establece la misma Constitución y que se constituyen para... Sí, va a pensar que él va a... Cuidado con los audios, que se constituyen para ofrecer los servicios que necesitamos como ciudadanos. Servicios de seguridad pública, obviamente de la implementación de las leyes con el poder legislativo, en cuestión de tener todos los servicios, pues el Ejecutivo se encarga en sí de proporcionar los servicios básicos que debemos de tener a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, la misma Tesorería, en fin, a través de todas las instituciones del Poder Ejecutivo se encargan de que tengamos todos los servicios básicos que las personas debemos de tener. Y obviamente la resolución de conflictos se va a encargar el Poder Judicial. Entonces, esos son los poderes constituidos. Más aparte dijimos los poderes autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, y de ahí siempre se me olvida. Pero todos estos que son en teoría totalmente autónomos, pues también se encargan de proteger darnos un servicio y proteger nuestros derechos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos o las comisiones ejecutivas de atención a víctimas del delito, que también son autónomos, no pertenecen a ninguno de los tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, son completamente independientes de ellos. Entonces, todos estos son poderes constituidos. Aquí ya hemos visto los ejemplos y por dónde nos quedamos. Y debíamos pasar al siguiente tema. Vamos a ver, creo que es Javier. Presente, Lee. No, es que creo que se activó tu micrófono. Nada más era eso. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahora estamos aquí en la diapositiva de lo que es la reforma, que pues ya se la saben perfectamente desde primer tetra, que es la actividad normativa que modifica el propio texto fundamental, haciendo intervenir a los órganos que crean la ley y observando un procedimiento establecido. Pues la reforma es toda modificación a una ley. En este caso estamos hablando de reforma constitucional. Entonces es la actividad normativa que reforma la Constitución, y luego dice haciendo intervenir a los órganos que crean la ley, que sería el Congreso de la Unión, que sería Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y luego dice observando un procedimiento establecido. El procedimiento general viene en la Constitución y ya lo leímos hace unas semanas en el artículo 135 constitucional, pero luego a partir de eso hay un reglamento interior del Congreso de la Unión donde se determina cuál es el procedimiento exacto que se debe seguir para una reforma o una iniciativa de ley, que también ya lo tienen bien aprendido porque lo acaban de ver ahora que realizaron su tarea de reformando y que generaron su iniciativa. Entonces, en sí eso es la reforma. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de reformas. Ahora, ¿qué viene siendo la mutación? Primero le leo lo que es la definición y ahorita lo explico. Se produce una transformación de la realidad de la configuración del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses sin que quede actualizada dicha transformación en el texto constitucional. Fíjense, no está muy claro, sobre todo cuando no tenemos bien definido el concepto de lo que puede hacer la mutación, pero normalmente en clase les preguntaría qué es lo que entienden por esto. Aquí les voy a dejar estos ejemplos y les voy a pedir que alguien me explique en sí qué es la mutación. Vean los ejemplos que están aquí en las fotografías
hay tres, cuatro ejemplos de mutación. Entonces, alguien que me quiere explicar, conforme a lo que viene aquí, dice, se produce una transformación de la realidad, de la configuración del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, sin que quede actualizada dicha transformación en el documento constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Si nadie dice yo, me agarro aquí por los primeros que encuentren. Ya se empezaron a desconectar. Yo no lo entiendo, Lick. Muy bien. ¿Quién comentó? No alcancé a ver. Carla, yo no lo entendí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Chequen los ejemplos que vienen aquí. Puede poner la mía anterior, Lick. Es que está acabando de leer el... Claro. ¿Listo? Lick, a ver, voy a dar una opinión, no sé si sea esto. Me Adelante. imagino que referente al artículo constitucional en donde se establece que todos tenemos los mismos derechos, se hace una modificación en la estructura social referente al matrimonio igualitario o a la adopción en los matrimonios homosexuales y también en cuestiones de pues el embarazo, el aborto, que cada persona, o sea, bueno, las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo. Entonces no se hace como una modificación en la Constitución, sino nada más que se crean nuevas leyes, ¿no? Es correcto. Es exactamente, esa es la explicación. Si se fijan aquí al final, muchas gracias, Francisco. Francisco fue el que comentó, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, muchas gracias. Nada. Porque luego aquí de repente me confundo como no tienen la imagen de ustedes, vienen puras iniciales. Entonces de repente no alcanzo a ver bien. Entonces, sí, perfectamente bien interpretado la definición. Se fijan aquí al final dice, sin que quede actualizada dicha transformación en el documento constitucional. Entonces, hay todo un cambio que puede ser institucional, cambio que puede ser legal, que puede ser social, pero que no se ve reflejado en la misma Constitución. Si se fijan, la cuestión de los matrimonios homoparentales, pues se estaba dando mucho la relación de pareja y algunos pues hasta llegaban a vivir juntos, pero no se llegaba a modificar la ley. Luego se llega a modificar la ley, pero nos damos cuenta que no es necesario modificar la Constitución para establecer el matrimonio igualitario. Lo único que fue necesario reformar fue el Código Civil. Pensamos que hasta ahí era la única que se tenía que modificar, pero luego al tener el matrimonio entre personas del mismo sexo, se da que tienes que reformar la ley del Infonavit para que también sean beneficiarios. O sea, antes, si yo trabajo y yo pago Infonavit y yo pago todas mis cuotas me las descuentan, entonces yo puedo juntar los puntos del Infonavit con los puntos de mi esposa y comprar una casa pues con mucho mayor valor porque estamos juntando los dos créditos. En los matrimonios homoparentales no podían. Entonces tenía que ser uno u otro porque no estaba establecido en la ley. Entonces tenían que ir al amparo y hacer una serie de trámites burocráticos para que se les pudiera aceptar. Luego ya se fue regulando la ley para hacer este tipo de trámites. Luego, en el caso de una pensión, llegan a casarse dos mujeres, resulta que una muere. Entonces, la ley era muy explícita en cuanto a la pensión, que la ley de seguridad social decía que únicamente, perdón, la ley de pensiones y de seguridad social decía que únicamente tenía derecho de recibir la pensión por viudez, y decía literalmente la viuda del trabajador. Entonces, hablaba de viuda y hablaba de trabajador, no hablaba de viuda ni hablaba de persona trabajador o trabajadora. Entonces, era muy explícita y no podían tener derecho a una pensión.
Entonces se tiene que regular todo, tienes que regular también, hubo algunos que no les aceptaban sus hijos en la guardería, dado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y pues era una cuestión también de discriminación, porque decía, tiene que haber un beneficiario, y aquí no hay un beneficiario. En algunos casos los dos trabajaban, eran dos hombres, y decían, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer que trabaja? Porque así lo decía la misma ley. Pues se tuvo que ir modificando todo. Entonces inicia como una transformación social, se convierte en una transformación del marco legal, pero no tiene que estar explícitamente en la Constitución. Lo mismo pasó también con el concubinato. ¿Qué es el concubinato? Para los que no sepan, pues es la unión entre dos personas sin que haya un matrimonio de por medio. Dos personas deciden vivir juntas en relación de pareja, tienen hijos, y antes era una cuestión pues totalmente fuera de la ley. No digo exactamente que fuera un delito, sino simplemente fuera del marco legal. Entonces, la concubina no generaba ningún derecho. Él podía tener dos casas y un negocio muy próspero, y que ella le hubiera ayudado a construir el negocio, pero si solamente estaba a nombre de él, ella no tenía ningún derecho sobre ese negocio. Igual para las cuestiones de herencia, o la cuestión de una pensión, o la cuestión de alguna indemnización por algún daño que recibiera por parte de la pareja. Entonces, después ya se empezó a hablar de equiparar lo que es el concubinato al matrimonio, sobre todo cuando hay hijos. Entonces, se regula el concubinato, entra ya en el Código Civil, pero no se tiene que reformar la Constitución, nada en cuanto a la cuestión del matrimonio, porque como vimos en temas anteriores, el matrimonio no está definido en la Constitución. Nos habla de la familia, pero no nos habla en sí qué es el matrimonio. Entonces, en estos casos que vemos aquí, matrimonio igualitario, no se tiene que reformar la Constitución. Adopción, tampoco se tiene que reformar la Constitución, y se empieza a dar. Interrupción del embarazo, tampoco se tiene que reformar la Constitución para poder regular la Ley General de Salud y el Código Penal. Y luego tenemos aquí la marihuana como uso lúdico, o sea, el poder cultivar marihuana en tu propia casa y poderla consumir para uso tuyo en particular, y no como un uso medicinal, que eso es algo completamente distinto. Aquí es únicamente porque yo le quiero consumir, porque a mí me gusta. Entonces también, esto todavía no está en la legislación, es algo que apenas se está trabajando, pero ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece que es un derecho al libre desarrollo de la personalidad el que puedas cultivar y consumir marihuana en tu propia casa, como si estuvieras cultivando y consumiendo naranjas, manzanas, o alguna otra planta que de repente la gente tiene en sus patios. Entonces, si se fijan, todo esto es una mutación, o sea, hay una transformación paulatina, no es un cambio totalmente drástico, sino que se va dando con el paso del tiempo, con la evolución de la sociedad, pero no se tiene que reformar la misma Constitución. Entonces es muy diferente a lo que es la reforma constitucional. Entonces, no sé si quedó bien comprendido el tema. ¿Tienen dudas? Si saben que pueden responder, o aquí en el chat responder si quedó todo claro. De mi parte no quedan dudas, Lick. Perfecto, muchas gracias. Luego pasamos al siguiente tema, que es el de suspensión. Dice, sucede cuando una o varias prescripciones legal constitucionales son provisionalmente puestas fuera de vigor. Esta creo que es un poco más sencilla, no creo que haya tanto problema. Alguien que nos pueda ayudar en decir qué es lo que entiende por este concepto de suspensión. Ahora estoy interactuando un poquito más para que no se me duerman, porque la vez pasada pregunté por 4 de ustedes y nadie contestó. Entonces, me imaginé que estaban dormidos, o que nada más pusieron la clase y se fueron a otra parte, o estaban haciendo fila por la cerveza, no sé. Está muy fácil, ¿eh? Si en 5 segundos nadie contesta, yo los voy a buscar, ¿ok?
Sucede cuando una o varias prescripciones legal constitucionales, o sea, cualquier cosa que esté en la Constitución, cualquier artículo o cualquier fracción que esté en la Constitución, son provisionalmente puestas fuera de vigor. Ahí va. ¿No es cuando se deroga o derroga, no sé cómo se diría, Lick? No, O sea, cuando- se acerca un poco y va más hacia el otro concepto, pero no, aquí son... Vigor es cuando se publica, ¿no? A ver, perdón, ¿quién comentó lo del vigor? Según yo, vigor es cuando se publica. Eso es cuando entra en vigor, así es, cuando está vigente, pero aquí son provisionalmente puestas fuera de vigor o de vigencia. Sí. Provisionalmente. Ah, Sí. O sea, que se dejan de publicar. No que se dejan de publicar, sino que están vigentes, pero se suspenden momentáneamente. Miren, O ahí sea, van no unas se fotos. puede hacer valer lo que es ese, ya sea artículo, lo que sea, aunque esté en vigor. Exacto. ¿Ven estas imágenes aquí? Sí. Muy bien, ¿a qué les suena? Huracán, saqueo. Así es. ¿Qué más? La de acá es de las detenciones cuando hay en carretera y todo eso, ¿no? Los retenes, así es. Cuestiones de seguridad. La suspensión de libertad de tránsito también, ¿no? Es correcto. Cuando hay algún acontecimiento donde por seguridad nacional se tiene que suspender ciertas garantías o ciertos derechos, la autoridad tiene la potestad para realizar esta suspensión de derechos. En el caso, por ejemplo, como dijo Ninel Conde, en el caso de un tsunami que llegara a afectar, como pasó en algunas de nuestras costas, donde viene el fenómeno natural, pues devastó muchas casas, mucha gente se quedó sin comida, sin casa, y lo que fueron fue a saquear muchas tiendas comerciales, que luego muchos, en vez de salir con comida, salían con pantallas de televisión y salían con otras cosas que no tenían nada que ver con el sustento vital, pero pues se establece un toque de queda, llamado toque de queda, para que la gente no salga, para que la gente se resguarde en sus casas y mantener la seguridad de todos. Igual con la seguridad pública y con lo que estuvo pasando, con lo que está pasando ahorita de la contingencia. Déjenme, les muestro algo en específico. Nos vamos a ir a nuestra Constitución para que vean dónde está establecido esta cuestión de la suspensión de los derechos de las personas. Bien, ahí deben estar viendo mi archivo en Word. y Roberto comenta que no puede accesar a entrar. Él no puede entrar. A ver, a lo mejor no, pero no tengo nada que... Ah, ok. Es que estaba viendo a ver que a lo mejor estuviera pidiendo acceso, pero no veo nada. ¿Será problema con su internet? ¿Qué se le digo? Gracias. Muy bien, vamos a ver a los calladitos. Valdemar. Yolic. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, ¿me ayudas a leer, por favor, el primer párrafo? Y ahorita te digo dónde más vayamos leyendo. Estás viendo aquí el archivo en Word de la Constitución, ¿verdad? Sí, Lick. El artículo Perfecto. 29. Sí, por favor.
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicano, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar allanándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Muy bien. También por favor, este es muy importante. Este que vemos aquí. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencias religiosas alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Valdemar, por habernos ayudado. Ahorita le voy a pedir a alguien más que nos ayude a leer otra parte. Entonces, si se fijan aquí, estamos hablando de la suspensión de derechos cuando sea necesario para preservar la seguridad nacional y cuando el ejercicio de estos derechos fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Luego nos dice que con independencia de que que algunos derechos se puedan restringir o suspender, estos derechos nunca se deben de ver afectados por esta prohibición. Entonces, no todos los derechos van a poder ser suspendidos, aunque sea una situación de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido va la cuestión de la suspensión. Sí, adelante, compañera. Un ejemplo podría ser de cuando hace tiempo hubo saqueos y aunque estuvieran las autoridades presentes, no pudieron detener a las personas. Aunque estuvieron las autoridades presentes. Sí, por ejemplo, estaban haciendo el saqueo en cualquier tienda así y había policías y así, muchos no procedieron a la detención. Ok, bueno, es que ahí debieron haber procedido. Me imagino que fue cuando lo del gasolinazo. Estuvieron aquí haciendo protestas en Palacio de Gobierno y luego se metieron a Coppel. Un tiempo fue sobre eso, pero hace tiempo también cuando, no sé si fue en el 2010, creo, cuando fue lo del huracán Alex, no sé si lo recuerda, ya ve que hubo muchos daños, también hubo saqueos en ese tiempo y todo, pero también fue por motivos como usted dice, que no hubo, o sea, gente que no tenía que comer ni nada de eso. Sí, es que de hecho sí se debe hacer la detención, porque no porque haya habido una contingencia se tengan que perdonar o tenga que dejar de actuar la autoridad. De hecho, para eso se restringe la libertad. La cuestión es de que en ese tipo de situaciones, pues lo que se busca es generar el menor enfrentamiento posible. Entonces va el ejército en muchos de los casos y únicamente está asegurándose pues de que no haya cuestiones de violencia en contra de las mismas personas, y pues si ven que ya no pueden evitar lo que es el saqueo, pues realmente se quedan nada más en una posición de vigilancia, pero en la literalidad y en la cuestión legal sí lo deben de llegar a procesar a cualquier persona que cometiera estos ilícitos. Ok,
Ligue, entonces un ejemplo de, por ejemplo, que dice que no se puede llevar a cabo lo que es eso. Es, por ejemplo, lo que decía Francisco ahorita, la cuestión de la libertad de tránsito. Pues, hay un fenómeno natural, un huracán, un tsunami, un terremoto, y lo que se hace, se establece un toque de queda. De tal hora a tal hora no puede salir, se suspenden algunas labores. Es precisamente lo que está pasando ahorita. Ahorita, ¿qué derechos se le está limitando a muchas personas? El derecho. Sí, adelante, adelante. De admisión. ¿Derecho de qué, perdón? Del trabajo, ¿no? También. De trabajo, es correcto. Que mucha gente tuvo que dejar sus actividades. Libertad del comercio también, que lo establece la misma Constitución. Libertad de tránsito, por ahí alguien dijo derecho de admisión. También en ciertos casos, por ejemplo, los niños no pueden entrar a centros comerciales, a tiendas de autoservicio. Pues es también un derecho de admisión que se están reservando algunas dependencias por mandato de la autoridad. O sea, la misma autoridad le dice a la tienda comercial: no debes de aceptar este tipo de gente, no debes de aceptar a alguien sin cubrebocas o sin las medidas necesarias. Entonces, son muchos derechos los que se están limitando ahorita. Y acontece en medida de esta protección sanitaria que nos establece aquí el artículo 29, nos establece también el Congreso de la Unión, el artículo 73, fracción 14, algo así, no recuerdo, donde establece esta situación de la contingencia. Entonces, aquí estamos hablando de una suspensión de derechos. Se están suspendiendo por dar prioridad al derecho a la salud y, pues, regular lo que es el tránsito en las calles, la aglomeración y, pues, evitar que se propague una enfermedad. Entonces, muchas gracias ahorita por los comentarios. Y es totalmente correcto, hacia allá va enfocado, y pues la libertad de trabajo pues es algo que se está coartando mucho más. Indirectamente la autoridad no lo quiere manifestar así, pero muchos pues les está coartando también su derecho a la salud y su derecho a la alimentación y su derecho a una vida digna, también a limitarle el trabajo. Pues porque algunas actividades donde se ha metido más presión por algunos grupos ya están permitiendo que se desarrollen, y otras que son de menos riesgo no les estás permitiendo porque son grupos minoritarios. Entonces también como que no hay una congruencia entre las decisiones que está tomando nuestro gobierno, sobre todo la medida estúpida y absurda de limitar los horarios del transporte. Pues también fue algo que todos sabemos que fue una medida en apoyo a los transportistas. Debería haber habido una negociación, algo por lo oscurito, para que el gobierno pudiera implementar esa medida, porque no tiene otra lógica. Entonces, sí. Y en cambio eso de los horarios se afectó más, ¿no? Porque, por ejemplo, si el transporte público estaba todo el día, pues era la gente mínima la que iba ya por las tardes y todo eso. O sea, sí podían llevar lo que es su distancia y todo. Y al momento de poner lo que es un horario fijo, pues la gente más se amontonaba, más se sobrecargaban lo que eran los camiones. Correcto. Sí, fue totalmente contraproducente. Luego quisieron sacar ahí la versión de que había más contagios en los automóviles que en los camiones. Pues era pues totalmente estúpido el argumento. O sea, nada que ver. Pues sí fue totalmente contraproducente. Entonces, esa es la suspensión. Y luego, por último, es la supresión de la Constitución, que esta acontece cuando desaparece o se elimina la Constitución vigente, y no solo una o varias de sus normas, ya que el orden constitucional se rompe en su conjunto. Aquí es la eliminación total de la Constitución. Entonces aquí ya no hay de que nada más suprimí algunos artículos, suprimí algún capítulo, eliminé algunas fracciones. No, aquí es completa. Entonces, normalmente cuando se da, pues cuando hay una reforma, vamos a decir, viene una constitución nueva, pues entonces la
la que está vigente actualmente queda fuera de vigor y la sustituye una completamente nueva. O en el caso de guerrillas, de guerras armadas, bueno, aquí tengo el subcomandante Marcos, pero ya está muy pasado de moda y ya está, pues por ahí se dice que el mismo gobierno le hizo muchos favores para que ya dejara de andar en su movimiento armado y pues ya se volvió parte del panorama nacional. Ahorita pues en realidad no tenemos una figura que pueda representar una cuestión de rebelión más que las manifestaciones esas que se están haciendo en automóviles. Pero pudiera llegar a acontecer una guerrilla, un movimiento armado que llegue e imponga otra nueva constitución, o simplemente ahora que nuestro líder supremo, Andrés Manuel López Obrador, quiera poner una nueva constitución, pues va a quedar fuera de vigor nuestra constitución vigente. Entonces, esos son los 4 temas que vimos, aquí los tienen: reforma, mutación, suspensión o quebrantamiento y supresión, que viene siendo lo mismo. Aquí lo dejé nada más como supresión, pero viene siendo el quebrantamiento. Cuando se quiebra, se rompe el esquema constitucional. Entonces, eso es en cuanto a este tema. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Porque las preguntas en el examen no van a venir así nada más de qué es supresión, qué es suspensión. Entonces, si quedó bien entendido, seguimos adelante. Si no, nos podemos regresar sin ningún problema. Muy bien, entonces doy por un hecho que quedó completamente entendido. Permítame, creo que alguien está mandando algún mensaje. ¿Quiénes no pudieron entrar? Hugo, Roberto. Vamos a ver cuántos somos ahorita. A ver, un momento, ¿cuántos son? 19, bueno, está en la mayoría hoy, sí. Perfecto, bueno. Vamos a ver los procedimientos de reforma en general y en México. Aquí ya adelantamos algo. ¿Recuerdan que vimos el artículo 135 y dijimos cómo se reformaba nuestra Constitución? Aquí la pregunta: ¿la Constitución de México es rígida o flexible? Flexible, ¿no, Lick? Rígida. Sí, yo Rígida. pienso que flexible. A ver, en la última no entendí. Creo que Abigail no entendí. Que pienso que es flexible, ¿no? Flexible. Que Abigail y Valdemar dijeron que es flexible. ¿Quién dijo que era rígida? No alcancé a ver si era Alondra o Carla. Yo. Alondra. Sí, dijo yo que también rígida. digo que es flexible. Francisco dice que es flexible. Yo también pienso que es flexible. A ver, aquí no alcancé. Denise, flexible. Yo también creo que es flexible, Lick. Ok, qué bueno que no es el examen, si no ya lo hubieran sacado mal. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que cuando vimos el artículo 135 constitucional, lo platicamos y quedamos en que es rígida. ¿Por qué? Porque dijimos que se necesita un procedimiento especial para su reforma. En el caso de Venezuela dijimos que únicamente que está propuesta por la Asamblea Legislativa, ellos la votan y en su caso cuando hay una mayoría calificada, pues la Constitución es reformada sin ningún otro procedimiento. Pero en México dijimos, aquí tienen el artículo 135, ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos la vez pasada y lo explicamos, pero a grandes rasgos recuerden, para que haya la reforma, tiene que ser propuesta por una de las cámaras. Cámara de origen, cámara revisora. Perdón, cámara de origen que puede ser Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Y luego la otra va a fungir como cámara revisora. Entonces,
lo va a tener que analizar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los dos lo van a tener que ver. ¿Cuántos diputados dijimos que hay? 500. 500 diputados. Muy bien. ¿Y cuántos senadores? Ándele. Nada, 120. 17. No, mucho más. 128 senadores. Entonces, estamos hablando que 628 personas la tienen que discutir, la tienen que analizar y van a votar en favor o en contra de la reforma. Estamos hablando de 500 diputados por un lado y 128 senadores por el otro. Pero luego aparte dijimos que se va a las legislaturas de los estados, o sea, al Congreso de cada estado para que esa reforma a la Constitución sea analizada y en su caso sea votada a su favor para que la reforma pueda pasar. ¿Cuántos congresos de los estados dijimos que tienen que votar en favor para que esta reforma pueda ser aprobada? 2/3 partes. ¿No? A ver, ¿alguien dijo 2/3 partes? Si alguien contestó otra cosa que no alcanza a escuchar. Ahora sí son 17. 17, correcto. 2/3 partes son del Congreso de la Unión. Los 17 es porque es la mayoría de las legislaturas de los estados. Tenemos 32 entidades federativas. Entonces, de esas 32, la mayoría son 17. La mitad es 16. Para que fueran mayoría, se necesita uno más, entonces son 17. Entonces, por eso nuestro procedimiento es rígido. Se fijan todos los pasos que tienen que darse. Y luego, todavía que los congresos de los estados la aprueban, va hacia el presidente de la República, que el presidente de la República, dijimos, tiene el derecho de veto, que es, le llega la iniciativa para que la publique, pero el presidente la va a leer, la va a analizar, y si encuentra inconsistencias, si encuentra cosas que se le pueden modificar o que se le pueden mejorar, va a hacer unas observaciones y se la va a regresar al Congreso para que lo vuelva a analizar, haga las adecuaciones necesarias y vuelva a hacer todo el procedimiento otra vez. Entonces, no es sencillo de reformar nuestra constitución política en el papel. En la práctica, tiene más de 900 reformas. De hecho, es más reformada que la de Estados Unidos. Entonces, es una constitución rígida. Entonces, por un lado, qué bueno que no es flexible, porque si no, si ya tuviera el triple de reformas, ya iríamos arriba de las 3,000 seguramente. Entonces, sí. Entonces podemos decir que flexible, como dice que en Venezuela y así, que con una simple votación así se puede modificar. Correcto, que no requiere un procedimiento tan laborioso y tan detallado. Y por eso pongo ese ejemplo, porque es de los más sencillos que hay a nivel mundial, donde simplemente, como es una sola cámara, dijimos que era la Asamblea Legislativa, diferente que aquí tenemos Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y luego todas las legislaturas de los estados. Allá en Venezuela únicamente la Asamblea Legislativa es la que se encarga de estudiar, de analizar la iniciativa y en su caso de votarla para que se apruebe. Obviamente también el presidente tiene el derecho de veto, pero pues es mucho más sencillo algo que una sola cámara lo discutió, lo aprobó y ahora se lo envía a él. En caso de que tengan que hacer alguna adecuación, pues va a ser mucho más fácil hacerlo nada más entre ellos, que acá tenga que ser la adecuación en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores o viceversa, y luego en las legislaturas de los estados. Entonces, por eso es un procedimiento mucho más sencillo. Dijimos, y tienen ahí sus documentos, una constitución flexible es que no requiere un procedimiento especial para su modificación. Y en la rígida es que tiene que ser un procedimiento mucho más exhaustivo y que está contemplado en la misma Constitución. Entonces, eso viene siendo la diferencia entre rígida y flexible, para que lo tengan muy presente. Bueno, estas son de las últimas reformas que ha habido. Estas creo que son de las más importantes. El sistema acusatorio penal en el 2008.
Luego tuvimos la reforma de derechos humanos, que vino a cambiar todo el paradigma constitucional, y luego la reforma de amparo, que vino a dar sustento, que vino a dar fuerza y vigor a esta reforma de derechos humanos. Luego ya tenemos la Ley General del Sistema Anticorrupción, tenemos la cuestión de las candidaturas independientes y algunas otras reformas que pues han ayudado a nuestro sistema jurídico, pero que no tienen tanto peso como estas tres. Luego hay dos tipos de reformas, unas que se llaman reformas de forma y otras de fondo. No quiere decir que así literalmente vengan en una ley. Permítame tantito. Ya me cansé un poquito la voz. Estas reformas de forma o de fondo son más bien una manera de interpretación que no está tácitamente en la ley, no está explícito en la ley, pero que se usa para poder comprender el tipo de reforma que estamos analizando. Primero, las reformas de forma. Estas engloban cambios de distinta índole, de carácter gramatical, actualizaciones o correcciones de texto, reacomodos a consecuencia de factores o circunstancias determinadas. Va de nuevo. Son cambios de carácter gramatical, o sea, que tienen que ver con palabras nada más. Actualizaciones o correcciones de texto. Una actualización, vamos a actualizar este concepto que no estaba bien definido, o vamos a corregir el texto que estaba mal escrito. Los reacomodos, pues vamos a ubicarlo en el lugar que le corresponde, tal vez lo habíamos puesto mal, y vamos a reacomodarlo. De hecho, en la Constitución ustedes encuentran que se dice que la Constitución se divide en dos partes generales, porque tiene en sí diferentes títulos y capítulos, tiene diferentes subdivisiones, pero si lo quisiéramos manejar en un sentido amplio, la Constitución se divide en parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática contiene los derechos humanos y la orgánica contiene todo lo relativo a los derechos de los ciudadanos, la nacionalidad, la ciudadanía, la naturalización y todo lo que tiene que ver con los órganos de gobierno. Entonces, en esta parte, ustedes se encuentran que el artículo 123, que está casi al final de la Constitución, habla de dos derechos humanos principales, uno el derecho al trabajo y otro la seguridad social. Entonces, si pudiéramos decir que pudiera haber algún reacomodo, pues pone el 123 dentro de la parte dogmática, dentro del capítulo de los derechos humanos y sus garantías, porque el derecho al trabajo es un derecho humano, el derecho a la seguridad social es un derecho humano. Luego, el artículo 29 que acabamos de ver ahorita, que está dentro de esta parte orgánica o dentro de esta parte del capítulo de los derechos humanos y sus garantías, pues en realidad no te está concediendo ningún derecho, sino que al contrario, los está limitando y está diciendo cuándo se van a suspender. Entonces, hay partes de la Constitución que no están acomodadas en un orden totalmente lógico. Entonces, para ejemplificarlo mejor, estas reformas de forma, fíjense, aquí dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Aquí es una reforma que se le hace al artículo 40 cuando Felipe Calderón era presidente. Esto que están viendo aquí es una hoja del Diario Oficial de la Federación. Para los que no se acuerden, el Diario Oficial de la Federación es la publicación donde perdón por la redundancia, donde se publican todas las reformas, las iniciativas de ley, todos los reglamentos, los decretos del Ejecutivo y algunas cuestiones de licitación pública. Entonces, aquí es donde ya se está publicando una reforma. ¿Qué es lo que se reformó aquí? Se le incluyó la palabra laica. Entonces, es una cuestión más de actualización que
tuviera que ver otra cuestión de mayor importancia, porque en realidad, pues desde hace mucho hemos sido un Estado laico, entonces pues no tenemos la cuestión de que tengamos impuesto una religión, a como vimos en la Constitución de 1824, que establecía a la religión católica como la única que se podía profesar aquí en México. Entonces, desde la Constitución del 57 somos un Estado laico. Pues como que ponerle aquí, hacer una reforma nada más para poner esto, se me hizo algo que está de más. Máxime que el artículo 3 constitucional aquella que la educación debe ser laica. Permítanme, lo voy a silenciar al reggaetonero que puso ahí, o reggaetonera, no sé quién fue. Bueno, creo que ya silenció. Entonces, esta cuestión de que sea laica, pues para mí no resalta de gran interés o gran importancia en ese sentido. Entonces, es una reforma de forma, porque solamente actualiza algo, solamente incluye algo que realmente no afecta tanto a nuestro sistema jurídico. Otro ejemplo, también en la gestión de Felipe Calderón, si se fijan aquí, dice, artículo 43, las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, etc. Aquí vienen todas las entidades federativas. En ese entonces todavía estaba el Distrito Federal. Luego viene esta reforma donde se pone Coahuila de Zaragoza. Entonces, antes la Constitución decía literalmente Coahuila nada más, pero su nombre oficial de Coahuila en su acta constitutiva siempre ha estado como Coahuila de Zaragoza. Entonces, ese es su nombre oficial desde el nacimiento del Estado. Entonces, lo que hizo el Congreso Federal fue actualizar o reformar o rectificar este texto y poner el nombre oficial que tenía el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entonces, si se fijan, son reformas de forma, no tienen prácticamente ningún valor, ningún cambio sustancial que pueda generar a nuestro sistema jurídico, muy diferente a lo que son ahora las reformas de fondo. Entonces, las reformas de fondo son aquellas que imponen un cambio sustancial a la Constitución, ya sea en el ámbito del marco jurídico o en el ámbito social del país. Entonces, aquí sí hay un cambio que importa, aquí sí hay un cambio que va a generar consecuencias jurídicas o que va a generar algo que pudiera afectar o beneficiar a muchas personas. Entonces, por ejemplo, aquí, la reforma constitucional de derechos humanos. Si bien pudiéramos entender como que es una reforma de forma porque cambian las palabras, en el fondo tiene mucho que ver las palabras que les fueron cambiadas. A ver, no me acuerdo si aquí las marqué. No, parece que las había marcado con rojo. Por un lado, aquí vemos lo que fue, cómo estaba anteriormente y cómo fue cambiado. Antes el capítulo se llamaba de las garantías individuales y se le cambió ahora a de los derechos humanos y sus garantías. Luego dice, en los Estados Unidos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Si se fijan en el nuevo, dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Fíjense nada más, en un solo párrafo todo lo que cambia. Primero, de individuos a personas. Luego, de garantías a derechos humanos. Luego, de otorga a reconocidos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pueden decir, esto es una reforma de forma porque nada más es una cuestión gramatical, pero no. Déjenme, para despertarlos un poquito, voy a dejar de presentar y así que me vean a mí y tener algo de movimiento, no nada más teniendo la pantalla. Si se fija en esta parte, para empezar,
y esto lo habíamos comentado desde la clase de introducción, al decir individuo, estás hablando de alguien que pudiera considerarse como aislado. Si se acuerdan los primeros temas que vimos de introducción al estudio del derecho, veíamos la cuestión del hombre y sociedad, y decíamos que el hombre, o las personas más bien, no pueden representarse como individuos aislados totalmente, sino que forman parte de una colectividad, y que las personas tendemos a estar en sociedad, a veces por más introvertidos que podamos ser, o que no nos guste tanto salir, o no nos guste tanto convivir con las personas, necesitamos de las demás personas, tanto para la convivencia como para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de vestido, de transporte y de otro tipo de servicios que necesitamos. Entonces, la cuestión de individuo se reduce mucho el esquema de una persona a como si fuera únicamente autosuficiente, cuando en realidad no lo es así. Y luego, al decir persona, recordemos que ahorita el decir persona involucramos no solo el varón y la mujer, sino también a las personas homosexuales, lesbianas, transgénero, intersex, y todas las que entran en este tipo de grupos vulnerables en sentido de orientación sexual. Entonces, al decir personas ya estamos involucrando cualquier género y no nos estamos especificando en ninguno de ellos. Y luego dice, gozará de las garantías. Al cambiarlo por derechos humanos, estamos hablando que los derechos humanos son, y lo vamos a ver en el siguiente periodo, los derechos humanos son todos los derechos inherentes a las personas, todos los derechos que nos hacen gozar de nuestras libertades y principalmente de la dignidad humana, pero son todos aquellos que existen o puedan existir. Entonces, involucra a todos de aquellos derechos que, aunque no los hayamos descubierto ahorita en la actualidad, posiblemente los descubramos después, como el derecho a la libertad. Era un derecho que hace más de 1000 años ni siquiera lo entendían como algo que pudiera existir, la libertad. Simplemente te sometías a la decisión del soberano, que era el rey, o al líder de la tribu, o de la ciudad. Entonces, no se entendía un derecho de libertad, mucho menos se entendía un derecho de igualdad. De hecho, hace 200, 300 años no se entendía el derecho de libertad, de igualdad, perdón, como hoy lo conocemos. Y hay sociedades ahorita que no reconocen este derecho de igualdad. En Qatar y en algunos países musulmanes no se reconoce la igualdad entre el varón y la mujer. La mujer no tiene derecho de manejar. La mujer no tiene derecho de tomar muchas decisiones. Entonces, los derechos humanos involucran aquellos derechos que existan o puedan existir, y las garantías únicamente te garantizan ciertos derechos. ¿Cuáles derechos te garantizan? Aquí lo dice, los que te otorga esta Constitución, que es otra de las palabras importantes. Otorga, que venía en la Constitución anteriormente, a reconocidos. Al decir otorga, estaba literalmente diciéndote la Constitución, únicamente lo que yo te otorgo es lo que te voy a respetar y es lo que te voy a proteger. Si en la Constitución no dice que tienes derecho a la vida, entonces la autoridad no te va a respetar el derecho a la vida. O sea, si no lo hace, no va a incumplir en ninguna ley. Si en la Constitución no habla del derecho a la igualdad, entonces la autoridad no tiene la obligación de tratarte de manera igualitaria. En cambio, al decir reconocidos por la Constitución, son todos aquellos derechos que puedan ser reconocidos o que sean reconocidos en la actualidad por la Constitución. Y al decir reconocidos, está hablando de cualquier derecho que se desprenda uno del otro, como la dignidad humana, deberá ser reconocido por la Constitución. Entonces, si se fijan, no fue una reforma de forma, sino fue una reforma de fondo, porque lo que cambió en nuestro sistema jurídico es fue de tal trascendencia que pues te llevó a modificar no solo casi la Constitución completa, sino te reformó muchísimas leyes donde hablan de los derechos humanos.
Y obviamente pues la interpretación se fue todavía mucho más extensa. Otra que pudiéramos considerar que es de fondo es la reforma a la Ciudad de México. Mismo artículo 43, ya vimos que aquí se adhirió Coahuila a Zaragoza, perdón. Aquí, la Ciudad de México. Aquí sí hubo un cambio sustancial porque la Ciudad de México deja de ser el Distrito Federal y deja de tomarse como el punto de referencia para todos los demás estados. Que realmente hay una incongruencia, porque nos dice la autoridad, es que se reformó la Constitución y se le da el nombre de Ciudad de México para que sea igual que todas las demás entidades federativas. Y luego dicen, y se le está cambiando los nombres a sus delegaciones para que sean igual que en todos los estados de la República. Y se le está dando una constitución para que sea igual que todos los estados de la República. Eso pudiéramos llamarlo como una falacia, como una mentira. ¿Por qué? Porque para empezar, si ustedes se fijan aquí, ¿cómo va el orden de los estados de la República numerados aquí en la Constitución? Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, están en orden alfabético. Y luego al último te dice, así como la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? ¿La están considerando igual que todos los demás? No, la están poniendo al último y la están poniendo aparte, porque todavía le están poniendo un punto y coma, donde estás haciendo referencia a otro enunciado que va ligado con el anterior, pero los estás separando, los estás dividiendo. Entonces, desde aquí ya hay una división. Si realmente fuera una igualdad, Ciudad de México iría después de aquí. Ciudad de México tendría que ir después de Chihuahua y antes de Durango. Entonces, no hay una igualdad. Luego, se dice, le cambiamos los nombres a las delegaciones para que sean igual que en los demás estados. Aquí tenemos municipio de Monterrey o ayuntamiento de Monterrey. Y los ayuntamientos y los municipios. Allá, en vez de llamarse municipios o en vez de llamarse ayuntamientos, les llamaron alcaldías. O sea, les cambiaron el nombre a las delegaciones, las delegaciones equivalían a nuestros municipios. Entonces, le cambian el nombre a las delegaciones y les ponen alcaldías. Entonces, no se llaman igual que en los demás estados de la República. Entonces, no, tu reforma no sirvió para igualar a la Ciudad de México con los demás estados de la República, fue totalmente una falacia. Entonces, son de las cosas que nos encontramos en la Constitución y que nuestros queridos diputados, con toda su amplia preparación y con todos sus conocimientos técnicos, científicos, jurídicos y filosóficos, pues de repente nos dan cosas que no tienen nada que ver con lo que se está pretendiendo reformar, con lo que se está pretendiendo establecer. Entonces, antes de continuar ya con el último tema, nada más quiero confirmar con ustedes, ¿queda claro reformas de forma y reformas de fondo? Sí, Lick. Sí, Lick, sí queda claro. Perfecto, van dos. Los que no han respondido nada desde la clase pasada. Sí, Lick. Muy bien, ¿alguien más? Vamos a ver. Esmeralda, Diana. Sí, Lick. Gracias. Sí, Lick. Sí, Lick, todo bien. Muy bien. Sí, Lick. Grecia. Sí, Lick. Muy bien, Hugo. Bueno, ya encontramos una dormida, Grecia. Salma. Sí, Lick. Perfecto. ¿Quién me falta que no ha respondido el día de hoy? Joel. Lick, yo aquí estoy. Joel, ¿sí estás ahí? Soy Hugo, Lick. Ah, Hugo. No, Hugo sí te vi que habías contestado, pero Joel. Emanuel ya también vi como que ahí medio levantó el micrófono. Bueno, Emanuel
Sí, Manuel Barrón. Presente. Bien, excelente. Presente. Muy bien. Javier, pues ya había contestado hace ratito. ¿Qué me pasó? Abraham también. Perfecto. Muy bien. Déjenme, de una vez voy a descargar la lista. Y los que están ahorita son los que ya tienen asistencia. Muy bien, entonces, según quedó claro el tema. Lick, yo también estoy aquí, pero vengo en el carro y se me corta. No alcancé a ver quién. ¿Grecia? Sí, soy yo, pero es que vengo aquí en el carro y se me corta la llamada. Ok, muy bien, perfecto, gracias. A usted. Es mentirosa, Grecia. Ah, chismoso, ¿te hable o qué? Muy bien, vamos ahora al último tema, y es un tema sencillo, el tema de la división de poderes. Pregunta, ¿cuántos poderes existen en México? 3. No son 3. 3. Dicen que 3. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? El ejecutivo, el Yo como abogado digo que Legislativo. Dicen que 3. ¿Alguien que dé menos? No, son 3. 3. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, ¿en qué consiste la división de poderes? Dice, consiste en distribuir el poder del Estado en diferentes órganos que sirvan de contrapeso con la finalidad de evitar la reunión del gobierno en un solo individuo o en una sola corporación, lo cual provocaría despotismo. Una referencia, normalmente este tema lo debemos de ver un poquito más amplio porque es base de un sistema jurídico muy importante, pero yo creo que es más un tema que ustedes debieron haber visto en teoría del Estado, y tiene que ver con la cuestión de quitarle todo el poder a un soberano, quitarle todo el poder al rey. Por ahí viene de Montesquieu esta cuestión de la división de poderes, donde se establece pues que el rey no sea todopoderoso, no sea juez y parte en los asuntos del Estado, y nace pues con la necesidad de poder equilibrar las fuerzas. Antes el rey, el monarca, era quien emitía las leyes, era quien dictaba las leyes, pero luego en caso de que hubiera alguna controversia, el mismo rey se encargaba de resolver las disputas y las mismas cuestiones que venían por la desobediencia a la ley o por la cuestión de conflictos entre las autoridades. Entonces el rey era juez y parte, y era quien elaboraba las leyes, era quien hacía que se aplicaran, y luego era quien se encargaba de juzgar. Entonces llegó un momento en que dijeron, no puede ser la misma persona quien haga las tres funciones, tiene que haber una división, tiene que haber un contrapeso, tiene que haber alguien que esté ajeno a los intereses de la corona o del rey, para que se puedan proteger la libertad de las personas. Entonces se insistió, donde nace primero esta cuestión de principio de división de poderes, pues es en Inglaterra y en Francia, donde se busca, bueno, fue en Francia en sí donde se inicia con la división de poderes, pero se llega a consumar principalmente en Inglaterra con la primera Carta de los Derechos del Hombre, que se le considera una de las primeras constituciones, y que pues fue obligando a Juan Sin Tierra, que era el emperador en aquel entonces, el rey, pues aceptar que tenía que dejar que hubiera otras corporaciones, otras organizaciones, aparte del rey, que pudieran tomar las decisiones en ciertos asuntos de la sociedad. Entonces, en función de ejercer ese contrapeso, se establece la división de poderes. La división de poderes va involucrando la cuestión
de que se considera que con tres, la división en tres es más que suficiente, pero la división podría ser todavía mucho más amplia. No sé si están viendo otra vez la presentación. Sí, Lick. Muy bien, Sí, gracias. se ve. Gracias. Ahora, ¿cuántos poderes hay en México? Aquí nos dice, no sé si se alcanza a ver bien, a lo mejor pongo mi constitución. ¿Sí se alcanza a leer bien, como lo tengo aquí? Sí, sí se Sí, ve. Lick, sí se ve bien. Perfecto, gracias. Dice, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más personas de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Entonces, ¿cuántos poderes hay? 3. 3. ¿Nadie dio menos? 3. Muy bien. 3. Un solo poder dividido en 3. El supremo poder de la federación se divide en 3. Se divide para su ejercicio en 3. Entonces, literalmente, es un solo poder dividido en 3. Lo que respondieron ustedes es correcto, solo que si nos vamos a la literalidad, estamos hablando de que es un solo poder dividido en 3. Muy bien. Aquí se congeló la imagen de alguien, no sé si fue nada más la imagen de Manuel o soy yo que me quedé sin internet. Fue Manuel y porque Fue Manuel. Se tardaron mucho y me habían asustado y me quedé hablando solo. Muchas gracias por responder. Entonces, esta es la división de poderes. En esto consiste en que no esté en una sola persona o en una sola corporación todo el poder. Casi a lo que vamos a llegar en algunos años con nuestro querido presidente Andrés Manuel, que está buscando pues debilitar a los demás poderes, debilitar a la oposición. Ahorita se está hablando mucho de quitarles el financiamiento a los partidos políticos y están hablando con la bandera de la democracia y de la igualdad y decir que ponernos como que los partidos políticos son corruptos y son malos y son lo peor para México y decir que pues se mantengan con sus propios recursos. Lo está buscando mucho Morena y Andrés Manuel. El problema está, yo no defiendo al PAN ni al PRI, mucho menos al PRD ni al Verde Ecologista, pero sería un peligro total si le quitaran el financiamiento a los partidos políticos, porque ¿cuál es la intención de quitarle el financiamiento? Es debilitar a la oposición, dejarla fuera para que no tengan oportunidad de competir contra el partido del presidente. Porque ustedes creen que si le quitan el financiamiento a los partidos políticos, ¿le va a afectar a Morena? Si Morena tiene todo el Ejecutivo a su favor, si Morena va a poder utilizar recursos públicos, o si el presidente le va a hacer la campaña a Morena, como lo hizo Vicente Fox le hizo campaña al PAN. Y como lo hacía el PRI siempre, el PRI utilizaba sus recursos para hacerle campaña al mismo PRI, comprar votos y hacer de todo. Entonces, si le quitaran el financiamiento a los partidos políticos, ¿ustedes creen que sería mejor para nosotros? Yo pienso que absolutamente no, porque ese dinero no nos lo van a dar, ni lo van a convertir en riqueza. El dinero que le dejen de dar a los partidos políticos no va a ser para generar riqueza, va a ser para el mismo gobierno y el mismo gobierno lo va a utilizar para que se mantenga, si no es Andrés Manuel López Obrador como presidente, que lo pongan en una reelección, pues sí, para que siga Marcelo Ebrard y luego siga Bartlett o siga algún otro. Entonces, la verdad, eso atentaría contra el principio de división de poderes porque
volveríamos a tener un solo partido todopoderoso, como fueron en 70 años del PRI, más de 70 años del PRI. Oh. Ahora sí se fue el internet, ¿verdad? No, sí lo estoy escuchando. Ah, sí. Ah, gracias. Me apareció un triángulo rojo, como si se hubiera cortado completamente. Entonces, Es Anonymous. Oye, sí es cierto, estoy hablando de... deja Anonymous, no es ser que lo exhiban en redes sociales para andar hablando. Que anda por ahí. Sí, ya sé, sí es cierto, ya me quité. No, decía que nuestro querido presidente, el mejor presidente de la historia, según las encuestas internacionales que dicen que es el mejor presidente del mundo. No, fíjense, la cuestión sí sería atentar contra este principio, y no es que nada más quiera estar hablando mal del presidente o de la cuarta transformación, pero es una realidad, o sea, no lo podemos negar. Están buscando realmente quedarse como el partido único y realmente tener todo el poder. Entonces, ¿dónde queda este principio de división de poderes? Como les decía la vez pasada, el presidente hizo renunciar a un ministro de la Corte, o sea, a un ministro del Poder Judicial de la Federación lo obligó a renunciar. Entonces, ¿dónde está el principio de división de poderes? Vino y les dijo a los estados, a los gobernadores, se van a tener que alinear a los parámetros que en gasto público va a ser el federal. O sea, si el gobierno federal le quitó el dinero que le daba a las asociaciones civiles, le quitó el dinero que le daba a los artistas, le quitó el dinero que le daba al deporte, le quitó el dinero que le daba a la cultura y a la ciencia. Entonces dice, los gobernadores también tienen que hacer lo mismo. Y dice, espérate, un gobernador gobierna un estado libre y soberano. No, tú no eres el jefe del gobernador, tú no tienes por qué decirle al gobernador qué es lo que tiene que hacer. Entonces, muchas cosas así nos vamos topando donde se atenta contra este principio tanto de división de poderes como de federalismo. Entonces, pues es algo que esperemos que no se llegue a dar, pero esperemos que podamos poner un freno a todo esto y pues que realmente se siga respetando este principio. Entonces, pues ya veremos cómo nos toca de aquí al 2024, que es hasta cuando tenemos contemplado que va a estar nuestro presidente, salvo que pues ya está algo grande, no es un jovencito, quién sabe qué pueda pasar de que esas fechas. Digo, no le deseo mal a nadie, pero pues no sabemos. Entonces, pues en cuanto a los temas, es todo. Les digo, ya tienen los temas que van a estudiar, todo lo que van a ver para el examen. Oiga, Lick. Sí. ¿En el examen usted nos va a ayudar o no? ¿Ayudar? Échenos la mano. Está bien fácil el examen, va a estar bien sencillo. Hoy por No mí, le haga mañana por caso, usted. no le haga caso, el vato está enfermo, vive por mi casa. Lick, recordemos otro día más para la iniciativa, please. Yo ya se la mandé, Lick. Oh, cállate. Miren, de la iniciativa, ustedes mándenla ya, si la mandan Yo mañana. ya se lo mandé, Lick. La verdad, es injusto eso que de un día más. Oye, cállate, el hocico. Miren, Dejen hablar, cállate. ustedes manden, ya veo también dependiendo de la iniciativa que manden, porque varios me estuvieron mandando algunos avances y la verdad andaban muy perdidos, pero fue también por lo mismo que lo dejaron a últimas fechas, porque me lo mandaron apenas ayer y antier, y pues les alcancé a contestar a algunos y se andaban ahí medio perdidos. Pues digo, bueno, ya con que pongan lo que necesitamos. De hecho, pues ya les alcancé a aclarar en el grupo, porque luego algunos me mandaron iniciativas que iban para el Congreso del Estado y nada que ver, pues estamos hablando del sistema federal, y me mandaron de reformas de ley, y era una reforma a la Constitución. Entonces hubo varios que estaban perdidos. Y no puede ser que haya explicado yo mal, porque tanto lo expliqué en clase como está en la explicación de la plataforma. Está literalmente ahí, reforma constitucional, reforma a un artículo de la Constitución, y están haciendo ustedes el papel de diputados federales o de senadores. Entonces, pues era muy difícil que pudieran confundir una reforma estatal con una reforma federal.
Entonces, ustedes mándenos y ya veré yo, ya decidiré qué tomo como bueno, qué tomo como malo, y por supuesto, pues les voy a hacer sus observaciones. Entonces, pues... Ya estoy posteando en la página de la UMM, que es el mejor link. Ajá, ¿cómo no? ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cuánto 10 vale? puntos. 10 puntos, no, 8 puntos, perdón. 8 puntos y 6 cada foro, más el examen, 13, da el total de 33. Lick, ¿y cuánto dura el examen? ¿Mandé? ¿Tiene un límite de tiempo el examen? Van a tener 2 horas para realizarlo. Ok, gracias. Por nada, y tienen, o sea, 2 horas desde el momento que inicien a hacer el examen, pero va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ok, sí, gracias. Por nada. ¿La rúbrica se va a anexar al trabajo? Creo que lo había puesto ahí en las indicaciones. Que las indicaciones normalmente son para cuando lo entregaban en físico, pero no es necesario. Nada más con que manden el trabajo y yo con base en la rúbrica pues los voy a calificar. Pero no es necesario que la pongan ahí. Muy bien, ¿alguna otra duda más? ¿Quejas, comentarios? Muy bien. Si no hay más dudas... Yo tuve un error. Sí. En mi iniciativa todo lo dirigí al Congreso. Pero, ¿puedes hablar un poquito más fuerte porque no te alcanzo a escuchar? Ok, yo toda mi iniciativa la dirigí hacia el Congreso estatal y no federal. Muy bien. ¿Y el fundamento constitucional? ¿Cuál tomaste como base? Sí, fue un artículo de ahí de la Constitución. ¿Pero de la federal o de la estatal? Federal. Ok. Bueno, ya la voy a revisar. Si cumples con todo lo demás, te lo tomo en cuenta para, pues obviamente, no dejarte en cero con la calificación. Y te tomo lo demás en cuenta, nada más que pues ahí en realidad no podrías tener los 8 puntos completos porque pues la dirigiste a otra completamente distinta. Pero igual te puedo tomar lo que encuentre como bueno, te lo califico a tu favor. Okay. ¿Cómo que la dirigió a una comisión distinta? No, dijo al Congreso, ¿no? O a comisión. Sí, es el Congreso. ¿Porque está mal eso? Sí, lo que pasa es que... Congreso del Estado. Sí, lo que pasa es que es una reforma federal, una reforma a la Constitución, entonces el órgano encargado es el Congreso de la Unión, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores según les haya correspondido, pero varios de ustedes la dirigieron al Congreso del Estado de Nuevo León, entonces no es el órgano competente, la tenían que haber dirigido al Congreso de la Unión. La cuestión de la comisión ya dependía mucho del artículo que querían reformar. Entonces, esa es la situación. Igual hasta se pueden equivocar de comisión y si cumplen con todo lo demás no pasa nada. La cuestión de la comisión es para que ustedes identifiquen y sepan que el Congreso trabaja por comisión. Sí. Yo hice uno de la Constitución, ¿sí está bien? Constitución Federal. No, de la Constitución. Pero pregunto que si la Constitución Federal o la Constitución Estatal. Oye, güey, anda bien borracho, ya mejor que güey. ¿Federal o estatal? Total. Total. Hombre. Andas muy dormido. Bueno, si quieres ya como quiera te paso los comentarios. No, es que no sé cuál es, no sé, o sea, no sé cuál sea el leak, pero o sea, hice una de la Constitución nada más. Ok. El artículo primero constitucional. Digo, entiendo por lo que me quieres decir que era de la Constitución Federal, no creo que haya problema con eso. Como quiera, cualquier cosa pues ya te digo al momento de calificar, pero
Creo que sí entiendo lo que me quieres decir. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de cerrar ya la clase? No. Anda muy borracho, anda muy borracho. No, ninguna. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, mucho éxito mañana, éxito en sus demás exámenes también, que les vaya muy bien en las demás materias. Cualquier duda, ahí voy a estar pendiente de lo del examen. Si llegan a tener una complicación, que se sature, que tengan problemas, mándenme un WhatsApp para saber y pues en dado caso que se lleguen a necesitar, pues ampliarlos un poquito. Recuerden, no se confíen, yo sé que muchos de ustedes son muy buenos amigos y a lo mejor se van a estar hablando o whatsappeando a la hora del examen. No se confíen en lo que viene, se pueden estar copiando porque va mucho a la interpretación. Entonces confíen más en ustedes mismos. Pueden revisar el material, ahí lo tienen, van a tener las diapositivas, las van a poder leer, pero se trata de interpretar y no de memorizar o nada más de irme a la diapositiva y encontrar la respuesta. Si están en el examen y están en la pregunta número 5 y quieren irse a buscar la respuesta en las diapositivas, déjenme les digo que en la mayoría no la van a encontrar. Y no la van a encontrar porque el examen viene redactado a que ustedes interpreten y a demostrar sus habilidades de comprensión. Entonces, no se me confíen mucho en el examen y no piensen que se van a poder estar ahí hablando y que con eso les va a bastar. Entonces, confíen más en lo que ustedes puedan interpretar, en lo que ustedes puedan analizar y van a ver que les va a ir mejor. Entonces, pues si no hay más, los dejo descansar, como les dije ahorita, que les vaya muy bien tanto en mi examen como en las demás materias y cualquier duda, cualquier complicación, pues voy a estar al pendiente del WhatsApp. Mañana prácticamente no tengo ninguna otra actividad que estar preparando algunos materiales aquí en la computadora, entonces voy a poder estar al pendiente. Entonces, si no hay más, nos vemos y estamos como quiera en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Bueno, nos vemos. Lick. A mamarnos. Hasta luego. Perdón, disculpe, una reforma o sea, es que mi iniciativa era de una ley de la Ley General de Salud. ¿Está mal? Sí, porque era reforma constitucional. Recuerden que les había dicho reforma a un artículo de la Constitución o alguna fracción. Y es más, creo que hasta en la explicación de la plataforma de Brightspace dice que hasta una palabra que quisieran reformar, si se acuerdan, les había platicado, puede ser una sola palabra, y les dije, no me interesa tanto qué tan novedosa, qué tan complicada es la reforma, sino que cumplan con todo el procedimiento. Entonces sí afecta. Como les dije ahorita, si es una cuestión que cumple con el procedimiento, aunque se hayan ido sobre una ley, se los tomo como buena y me voy a basar en lo que hayan hecho bien. Nada más, pues aclarar el punto de que si era, sí estaba muy específico que tenía que ser una reforma a la Constitución. Pues nada más eso era lo que les quería comentar. Pero ya veo si en lo demás cumpliste con el fundamento constitucional, si fue a la comisión correspondiente, si cumples con los parámetros de la exposición de motivos o con la cuestión de los transitorios, lo tomo como buena y no hay problema, pero sí iba enfocada hacia una reforma de la Constitución. Ok, Liz, gracias. Por nada, nos vemos. No sé si de los que están aquí alguien tenga alguna otra duda, comentario. Bueno, perfecto. Por ahí algunos se quedaron dormidos. Bueno, nos vemos. Ya voy a terminar la llamada. ¿Qué andamos, Lick? Buenas noches. Tenga buenas noches.